Hola Imanol, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Imanol Cueto es profesor de yoga y preside la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Es una asociación que tiene una línea de trabajo interior basada en las enseñanzas de Antonio Blay. Ese maestro espiritual, psicólogo transpersonal, que era de Barcelona y que tiene una obra extensísima, yo creo que de más de 30 volúmenes, ¿no, Imanol? Bueno, no los he contado, la verdad, pero tiene muchísimo, muchísimo, sí. Hizo mucho, hizo mucho. ¿Encontraste el hilo, Imanol, para indagar correctamente sobre ti mismo y trabajar a través de la obra de Antonio Blay? Pero, ¿qué tenía Blay de nuevo para ti, para que hicieras un clic en tu interior? A ver, ¿qué tiene de nuevo Blay que no tengan otros autores? Que sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué te pellizca el alma cuando lees a Blay o cuando escuchas un audio suyo? No lo sé a ciencia cierta, pero realmente yo cuando leí a Blay o cuando escuché a Blay, y generalmente la gente, mira, lo escucha justamente y curiosamente en un momento de su vida particular. Yo siempre digo que Blay hablaba y habla, porque aunque ya no esté entre nosotros, con palabras vivas, que me gusta decir, o sea, con palabras que salen de su experiencia. Entonces, cuando tú escuchas hablar a una persona desde su experiencia y con esa contundencia con la que él hablaba, que no tiene ningún tipo de ambigüedad para decir y hablar de cosas de lo superior, del ser, de Dios y demás, no sé, hay algo que te llama la atención, hay algo que te dice, mira, esto es posible porque hay una persona que lo ha experimentado y además que resulta que lo explica de una forma tan sumamente clara y accesible a todo el mundo que te contagia esa esperanza de, mira, he leído muchos autores, muchas cosas, muchas teorías, muchos conceptos, pero hay algo que es un denominador común en la gente que lee a Blay o que lo escucha y es justamente ese pellizco que te dice por aquí es, o sea, por aquí va el camino del ser humano. Mm. Es un poquito mi experiencia en el momento que yo mm, contacté con él, que ya fue bastante tarde, hace los 40 años así, ¿eh? Bueno, cuando tuvo que llegar, ¿no? Exacto, sí, Cuando sí, tuvo sí. que llegar a nuestras vidas, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Porque todo él suena a verdad, ¿no? Todo él resuena a verdad, ¿no? Y no tiene ninguna duda al exponer eh, cuál es su experiencia y cómo a lo largo de su vida se dedicó plenamente a él y a la obra que realizó, ¿no? O sea, toda su obra es experiencial. Y eso es una maravilla, ¿no? Porque por ahí no hay margen, ¿no? Sí, mira, no se dedicó tanto a él. Yo creo que Blay sería un poquito la antítesis de lo que sería un influencer de nuestros días, ¿no? De dar mucho bombo y mucho platillo. Sí, no, en ese sentido no, en ese sentido no. O sea, él justamente decía, tiene frases que son para enmarcar y para ponerse en la cabecera de la cama, que él decía, dice, todo lo que se diga de mí no lo soy, y cosas parecidas, ¿no? Entonces él ponía mucho énfasis en su experiencia, y de hecho, vamos, se leyó todos los libros de nuestra cultura y de la cultura hindú, y llegó a un punto en el que dejó absolutamente todo el conocimiento para decir, mira, a partir de ahora yo lo que hable y lo que diga y lo que escriba va a ser basado en mi experiencia. Pero ponía mucho énfasis en no ponerse él como figura personal delante de la experiencia, sino mirar, experimentar por vosotros que esto que yo estoy experimentando en mí también es posible y Exacto. accesible a todo el mundo. O sea, eso es lo que engancha a las personas, eso es Mm. lo que contagia la esperanza, eso es lo que cuando lo lees y lo escuchas te llama la atención para ver que es posible que yo también puedo llegar a esos niveles de conciencia en los que él estaba, ¿no? Que a Ujú. veces nos los ponen tan lejanos que uno dice, oye, mira, no es para mí, pero en serio. Porque él hablaba de niveles superiores de conciencia y hablaba pues de la psicología clásica, ortodoxa y luego ya transpersonal. Quiere decir que realmente lo que dices, no había una separación en su discurso, ¿no? Era absolutamente lineal y consecuente y continuado, ¿no? Quiero decir que no, que trataba de igual manera la psicología, digamos, que los niveles superiores de conciencia, ¿no? Sí y no, sí y no. O sea, la psicología fue un poquito sus primeros pasos en su camino, porque sí que es verdad que tiene un despacho
psicológico donde él pasaba consulta y donde, bueno, pues trataba a las personas con los problemas típicos que podemos observar hoy en día con una persona que viene con problemas psicológicos. Pero sí que llega un punto, y esto va en la mano de su propia experiencia personal, donde él decidió, oye, mira, esto de la psicología tiene su función a un nivel horizontal, pero a un nivel vertical, es decir, donde tú tienes esa conexión con lo superior, no tiene sentido. De Mm, hecho, hay una frase muy suya y que a mí me llama mucho la atención y que también es de estas para estudiar permanentemente, y es que no hay ningún tipo de enfermedad más que el desconocimiento de uno mismo. O sea, pues él decidió dejar su despacho de psicología y centrarse justamente en enseñar y en mostrar a las personas el valor trascendental y profundo y espiritual del ser humano. O sea que sus comienzos fueron basados en la psicología, por mm. eso se le dice un psicólogo transpersonal y demás, pero todo su enfoque, toda su intensidad estaba volcada hacia los niveles superiores de conciencia o hacia el contacto con, pues, con el ser o con Dios o como lo queramos llamar. Sí, sí. Ujú, ujú. Entonces, Imanol, podemos decir que todo el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos, los cursos, los talleres, esa voluntad que las personas tenemos para evolucionar, para crecer, para conocernos, todo esto podemos decir que no tiene ningún sentido si se hace, si se trabaja desde un concepto falso de identidad. Es decir, lo que hacemos es proyectar aún más la culpa, ¿no? Y es crear más ilusión sobre la ilusión, ¿no? Sí y no. Adelante. Sí y no. Quiero decir, es verdad que uno cuando se adentra en todos los, bueno, pues yo que no sé, ahora tenemos a golpe de ordenador cantidad de información de 1000 cursos y cosas diferentes para hacer. Entonces la gente, bueno, pues se dispersa un poquito en ese sentido y a veces pues puede llegar a ese punto de identificación con un ego espiritual o como lo queramos llamar, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta todo es un camino, todos son una serie de pasos y hay un paso fundamental e imprescindible en la historia de un ser humano que quiere acceder a lo superior y es arreglar primero o por lo menos tener un poquito de control a nivel de los problemas cotidianos de tu vida en general. O sea, esto en los templos, por ejemplo, budistas de antaño, se ve muy reflejado porque los discípulos cuando iban al templo y le preguntaban al maestro, oye, enséñame a meditar. El maestro lo primero que le hacía es enseñarle a fregar. O sea, primero tienes que tener un mínimo de equilibrio a nivel horizontal y cuando lo tengas sí que puedes acceder a nivel vertical. ¿Eh? Eso, por eso te digo que son dos cosas. Sí, Pero sí que es verdad que tanta información y tantos cursos al final nos confunden y nos convertimos en cursillistas profesionales de hacer absolutamente. muchas cosas y terminamos empachados de ideas y de cosas que no nos soluciona absolutamente nada de la vida cotidiana. O sea, estamos en la casilla de salida con muchas ideas sublimes, pero sin ningún trabajo personal de verdad y sin una Exacto, relación. porque estamos edificando todos esos conocimientos aún desde una identidad falsa, ¿no? Claro, Claro, claro. se va a caer, ¿no? Ese castillo de arenas se va a caer porque el terreno es movedizo, ¿no? Y entonces quiero decirte que la identidad al final es el problema esencial, ¿no? Hay que superar el concepto falso de identidad, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, en Azca, que tenemos un método de trabajo estructurado y basado en las enseñanzas de Antonio Blay, que es un método que inventó Jordi Sapesque y María Pilar de Moreta, que es su mujer, que fueron discípulos y alumnos de Blay, ¿Mm? hay una serie de etapas, ¿no? Una serie de, bueno, de pasos que tiene que ir pasando una persona para ir de un paso a otro y de un paso a otro y de un paso a otro. Y el primer paso justamente es este que tú estás remarcando muy bien, el tema de la identidad. O sea, mientras tú estés identificado con tu forma de pensar, mientras tú estés identificado con lo que los demás están pensando de mí. Y fíjate que esto también se puede llevar al terreno de lo pretendidamente espiritual, ¿eh? O sea, mientras tú te vivas a ti a través de algo, pues tienes un problema en el sentido que estás justamente metido en esta parte horizontal, por decirlo de alguna forma, Sí, ¿eh? sí, sí.
Entonces hay que despertar, y despertar a esa identidad es el primer paso, ¿eh? En todo un proceso personal y de desarrollo. O sea, despertar a la identidad de lo que yo soy, a ese yo permanente, constante, estable, que no cambia, que no fluctúa con las circunstancias, esa estabilidad que podemos llamar sujeto en la persona, ese yo constante y estable, es el primer paso que tenemos que descubrir para iniciar todo el proceso del camino espiritual de la persona. Claro, porque si no, realmente de poco, ¿no? Va a servir, ¿no? Bueno, yo qué sé, uno va pasando por muchas No va etapas. pasando etapas, va pasando pantallas, ¿no? Sí, y pasas por aquí, y pasas por allá, y resulta que, y esto es un proceso de maduración personal, ¿eh? Te das cuenta de que al final, por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Te das cuenta de que vas pasando tantas pantallas, tantas cosas, tantas ideologías, tantos cursos, tanto tal, que llega un momento crítico en la persona que te das cuenta, por esto que tú estás diciendo que es clave, ¿eh? Bueno, pues que estás en el mismo sitio, o sea, estás suplantando esa identificación en lugar de con, yo qué sé, pues con tu trabajo y tal, con el mundo espiritual, con el mundo del crecimiento personal, con el mundo del desarrollo, y uno se da cuenta que al final es un ídolo con pies de barro, porque estás en el mismo sitio. No ha salido del ídolo todavía, no ha salido de la No va a salir. proyección. No, 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 no. O sea, el primer paso siempre es este, darte Ujú. cuenta que estamos identificados con las formas. Y mientras no te des cuenta de eso y mientras no despiertes a esa conciencia de que yo soy aquí y ahora y que no tengo que hacer nada para ser, porque ya soy, pues entonces navegamos por aguas turbulentas y cada uno pues Sí, tiene sus aguas turbulentas. Yo tengo las mías, que las he claro, sufrido, y cada uno pues tiene las suyas. totalmente, ¿no? El camino es similar pero personalizado, ¿no? Claro, Cada claro. uno tiene el suyo, ¿no? Tiene su trayecto a... Entonces, a veces decimos, Imanol, que lo contrario del amor es el miedo, pero es la culpa, ¿no? También, la culpa de no cumplir lo que decíamos, con ese grandilocuente imagen que proyectamos de nosotros mismos, ¿no? Sin sospechar que la verdad es mucho más que eso, mucho más, ¿no? Yo no diría que lo contrario del amor es el miedo, ni el odio, ni nada por el estilo, o sea, porque no hay nada contrario al amor. O sea, el amor ya es per se, o sea, el amor sustenta la vida. La relación entre las formas está sustentada por el amor. O sea, todo es amor. Lo que pasa es que hay veces que la persona se confunde, hay veces que la persona no tiene constancia de ese amor, entonces no lo vive como tal, o lo vive quizá en unas pequeñas dosis o en un nivel muy bajo. Entonces, a eso que nosotros llamamos odio, o a eso que nosotros llamamos culpa, o a eso que nosotros llamamos Miedo. venganza o cosas diferentes, no es que sea una realidad per se, sino que es simplemente una menor ausencia del amor que ya somos. Es un déficit de amor, ¿no? Exacto, Es un exacto. déficit de amor, pero bueno, lo nombramos de esta manera, ¿no? Como Nosotros lo nombramos de esta manera. nosotros lo nombramos de esta manera, pero bueno, ya sabemos que el miedo, o se puede descubrir y se puede vivenciar que el miedo realmente es otra ilusión, ¿no? Lo que decías, ¿no? No hay una antítesis del amor, hay un déficit de amor, ¿no? Exacto. Hay un déficit, ¿no? Entonces, pero por eso debemos recuperar el amor. Pero a mí me gusta pensar que recuperar el amor, pero no como sentimiento, no como emoción, sino como conciencia, el amor como conciencia, que es como visión general, ¿no? Sí, más que como visión general, el amor como unidad. ¿No? Comunidad. O sea, si nosotros nos vamos a la obra de Blay, que Blay comentaba el tema de la inteligencia, el tema del amor, el tema de la energía, la inteligencia es esa visión y esa iluminación de la realidad que el ser humano hace cuando hace posesión de esa capacidad de ver qué es, ¿no? Y el amor es eh, es un sentimiento, ¿eh? Es un sentimiento, que no es una emoción, que son cosas diferentes. Mm. Es un sentimiento que surge de adentro hacia afuera, donde la persona se siente unido a las personas con las que convive en esta existencia. Y me da igual que sean personas diferentes y personas que sean totalmente contrarias a tu forma de ver y concebir el mundo, pero ese amor está implícito ahí. ¿Sí? Y es más, en la medida que nosotros nos relacionamos sin rechazar a las personas que son diferentes a nuestra concepción
del mundo, en esa medida ejercitamos más el amor que nosotros somos. Esto es muy sencillo, o sea, para ejercitar la energía, la parte motora, que es algo así como muy normal, pues tú te vas a un gimnasio y ejercitas cogiendo una pesa y ejercitas el bíceps, ¿no? ¿Cómo ejercitas el amor que tú ya eres? No, no que no tengas, sino que ya eres. ¿Cómo lo ejercitas? Bueno, pues tus pesas son las personas que tú rechazas. O sea, esas personas que te caen mal, esas personas que tú el lunes vas a la oficina y lo miras de mal rollo porque no sé qué me pasa, que no me cae bien, pues son tus pesas, pues ejercítalas, cógelas. Ahí ejercitas el amor que tú eres, pero no porque no lo tengas, sino porque está a falta de desarrollo. ¿Mm? Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque el amor es intrínseco a lo que nosotros por naturaleza somos, como la inteligencia y como la energía. O sea, Blay decía que esa identidad que hablábamos al principio, ese yo estable, ese yo que yo soy, se conforma por una capacidad ilimitada, él decía, ilimitada de ver, de amar y de hacer. Eso es lo que yo soy, esa es mi identidad. Pero esa identidad que Blay comentaba está en potencia dentro del ser humano. Y el concepto de potencia es muy importante, porque cuando algo está en potencia, es algo que está en ciernes. O sea, es algo que está en mí, pero que depende de mí que yo lo ponga en juego en la existencia o no. Entonces, cuando lo pongo en juego, es cuando justamente actualizo lo que él decía, que es actualizar el potencial. ¿Y cómo lo actualizo? Porque si yo no estuviera en esta existencia, pues mira, ¿cómo lo actualizo? Pero claro, estoy en una existencia donde tengo cosas que desconozco para ejercitar mi capacidad de comprender y de ver, cosas que yo odio o rechazo para ejercitar mi capacidad de amar y cosas de la realidad que yo tengo que transformar. Y esto es muy importante lo de transformar, porque si no nos quedamos en la visión y en el amor, y si no transformamos la realidad que tenemos en nuestro entorno, ojito, Mm, mm, tenemos toda nuestra disposición, tenemos lo que somos y tenemos la existencia para ponerlo en juego. Y esto Blay lo comentaba, vamos, en su mm. obra está muy presente. Y tenemos a los otros que son unos espejos maravillosos, ¿no? Eso que has dicho es muy importante, porque qué importante es ver al otro no como lo que estás viendo a nivel perceptivo, sino el potencial del otro, ¿no? Verlo en su potencial, ¿no? Que es verlo, como decíamos antes, en amor, en conciencia de unidad, ¿no? En esa conciencia de amor, ¿no? Eso es definitivo dar ese paso, ¿no? Es pasar de la percepción al conocimiento cuando lo puedes ver por encima de lo que te está mostrando, ¿no? Esa persona. Efectivamente, pero esto siempre va de dentro a fuera, ¿sabes? O sea, tú Mm, si estás dormido a estos niveles de conciencia, tú cuando te relacionas con una persona, lo general es que tú estés hablando con una persona, con un amigo, con quien sea, y tú estés pensando en ti. O sea, no estás pensando en la otra persona, estás pensando en el discurso que le vas a dar cuando termine de hablar, para darle mi respuesta, fíjate cómo va vestido, que no me gusta. O sea, esa es la relación que tenemos con los seres humanos cuando estamos dormidos, ni más ni menos. O sea, y el que diga que no, miente. Entonces, tú cuando despiertas y tienes conciencia de por eso digo que va de dentro a fuera, ¿eh? mm, Tú tienes conciencia de que yo soy amor, inteligencia y energía, o sea, no de manera intelectual, sino porque lo experimentas, porque lo has visto en tu vida de manera constatable, entonces tú te relacionas con el otro de una forma totalmente diferente. O sea, tú ves al otro y no ves la fachada que te muestra el otro, o sea, ves la fachada, pero ves el ser humano que hay detrás. Y como ves el ser humano que hay detrás, la relación cambia absolutamente, porque yo no me relaciono desde la forma a la forma, yo me relaciono desde una forma que yo veo y desde lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa persona? Pues exactamente lo mismo que hay en mí. O sea, la exacto. misma inteligencia que hay en mí, el mismo amor que hay en mí, la misma energía que hay en mí, está en la otra persona. Esa es la relación eh, amorosa, por decirlo Bueno, así. porque has visto tu potencial, puedes ver el potencial de fuera, ¿no? Evidente, Es una ley, ¿no? Es una ley, ¿no? claro. Blay hablaba del trabajo en profundidad, donde el resultado se suelta y es imprevisible. Entonces, aquí llega ese déficit de amor que la gente puede tener, ese rechazo, ¿no? Dice, y como es imprevisible, y son imprevisibles también los cambios que van a acontecer en tu vida a partir de ahí, ¿no? Por lo tanto, hay un acto de valentía, un poquito, de coraje, un poco,
no sé si es un acto de valentía o de coraje. Si la palabra coraje viene de corazón, Mm, ¿vale? Sí que es un acto de coraje. Quizá no tanto de valentía, porque cuando somos valientes es porque queremos esconder algo, ¿eh? Entonces, sí que es un acto de coraje en el sentido que, bueno, pues si yo soy consciente, yo he despertado, yo soy consciente de que soy ese potencial ilimitado de inteligencia, de amor y de energía, pues yo me expreso como tal en la existencia, ¿vale? Entonces voy a tener muchas cosas donde constatar esto y muchas experiencias diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Fíjate, esto es interesante tenerlo presente, ¿eh? Que cuando uno va profundizando en todo esto se da cuenta que esto que nosotros decimos mi inteligencia, o sea, mi amor, fíjate la palabra mí, ¿eh? Que es muy de cosificar. Mi ujú. energía no es tal. O sea, no es mi inteligencia, no es mi energía, no es mi amor. Es el potencial de Dios o del ser expresándose a través de mí. Que nos es dada. O sea, es la inteligencia de Dios la que está viendo, es el amor de Dios el que está amando, es la energía de Dios la que está actuando en ese preciso momento y en estas circunstancias. A tu Y, través, a tu través. exacto, y ahí, ¿qué resultados esperas? Ninguno. No, no puedes esperar ningún resultado más que gozar de esa expresión Claro. de Dios expresándose a través de mí. Ya está. Por eso Es- se dice, no tienes que hacer nada, sí, solamente desprenderte de lo que no eres, ¿no? Para claro, dar claro. paso a lo que realmente eres, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Que estos son frases que son ciertas, pero dentro de cada frase tan grandilocuentes Hay un mundo, está claro, está hay claro. un proceso brutal de transformación personal. Así que Total, las cosas total, así, total, total. así, sí, Sí, sí. sí, no, el crecimiento personal es un crecimiento, como decíamos, consciente o no es, ¿no? Solo lo que es visto puede ser cambiado y liberado, ¿no? Lo que decíamos, Exacto. es un acto de conciencia, ¿no? Tú y Manol, desde muy pequeño, sentiste un pálpito grande de conocerte y comprender la vida en su profundidad, ¿no? Tu proceso, podemos decir que fue un despertar más o menos abrupto o fue un lento caminar por el laberinto hasta sentir esa plenitud, esa paz? Fue abrupto y Las dos cosas. soy una persona de contrastes, sí. A ver, yo tuve una experiencia que se puede decir, no me gusta comentarlo mucho, porque luego las personas siempre se centran en eso y demás, pero sí que Mm, tuve una experiencia siendo muy niño, no sé si cercana a la muerte, pero de alguna forma sí que sentí yo en un proceso donde yo pues debía tener 6 o 7 años, en el que me caí a una piscina, yo me estaba ahogando, o sea, yo sentía que me estaba ahogando y esta historia de esa desesperación que siente una persona que se está ahogando, que tiene que ser normal, entiendo yo, pero en mi caso con esa conciencia de niño, yo no la sentí como tal, o sea, yo sí que sentí una paz absoluta, sí que sentí una entrega y sí que sentí sobre todo un acogimiento de algo muchísimo más grande de mí mismo mm. que me acogía y esa paz para mí bueno, pues ha marcado todo mi deambular por esta existencia, es verdad. Y según estoy diciendo esto, que uno está, esto está relatado en muchas experiencias de estas, ¿eh? No es que la mía sea particular. Pero sí que es verdad que tú estás absolutamente ahí absorto en un océano de paz y tranquilo y de repente es como que te sacan, ¡plas! Y cuando te sacan es como que empieza la desesperación. Vuelta al mundo, que no es tu hora. Exacto. Entonces ahí es la vuelta al mundo y es cuando empieza la angustia, cuando ves, bueno, pues la preocupación de la gente a tu alrededor y demás. Sí, sí que es verdad. A mí esa experiencia me ha marcado muchísimo, muchísimo. Y es una experiencia que, bueno, pues yo me la he ido guardando en mi inconsciente, porque hay veces que incluso la olvido, pero que ahí está. Y ha marcado mi deambular. Y luego, pues por lo demás, bueno, pues estuve en el mundo cristiano, porque mi madre era muy cristiana, estuve en la iglesia, luego pasé por un proceso donde yo repudié la iglesia porque el cristianismo como tal, porque yo entendía que no me lo explicaban como tal, porque no lo entendía, porque veía un reflejo fuera que no se correspondía a lo que me explicaban. Luego me fui al budismo, me metí en el mundo del yoga. En el yoga empecé a percibir un poquito de esa paz que percibía cuando me estaba en ese proceso, cuando me estaba Mm, des- mm, ahogando, ¿no? Esa paz mm, absoluta cuando uno está en una sana, absolutamente conectado con lo que uno es. Pero en el yoga empecé a observar que vale muy bien esto de meditar
está genial, está muy bien, estás conectado de verdad, porque es verdad que estás conectado en un proceso tal, pero ¿qué pasa el lunes cuando vas a tu casa, con tu mujer, con tus hijos? Digo, sigo sintiendo esa misma frustración, no puede ser que aquí esté en paz. Yo soy muy de siempre al fondo del asunto. No puede ser que aquí esté en paz, y aquí no estoy en paz, y me llevó una crisis muy grande ya, coincidiendo con cuando conocí a Blay, ¿eh? Bueno, Eh, la crisis de los 40, la que toca, la que toca. A exacto, ver, exacto. y que te toque, y más vale que te toque, es una Sí, oportunidad. pues en ese momento que yo decía, mira, esto no tiene ningún sentido, porque no puede ser uno espiritual en un lado y en otro no. Digo, esto no tiene sentido, digo, "Ah, no va por aquí el asunto". Y en ese momento justamente es cuando un día me levanté y me dio por escuchar pues cosas que tienes en la biblioteca, ¿no? De Blay, y me puse un audio de Blay, y en ese momento, o sea, fue escucharlo, y a los 2 minutos digo, hostia, Me pasó ahí, igual, ahí fue Imanol, ahí me fue un pasó clic, igual. ahí fue un clic, y a partir de ahí cambió todo. Cambió todo. A partir de ahí cambió todo. Ya me di cuenta, mira, esto es lo que tú estás buscando. Y empecé a investigar en Blay, en su mundo, en los discípulos que tenía. Coincidí con Jordi Sapés, que es un discípulo suyo que hizo un método de trabajo, hice ese método de trabajo, me empecé a formar en ese método de trabajo, empecé a experimentar en mí el tema de la identidad, de tal, de cual. Y todo cambió de manera muy importante, sí. En Es un ti, poquito mi historia, vaya, que no tiene más de particular que cualquiera, ¿eh? bueno, sencillamente que llegó Antonio Blay, la persona que hoy nos cita a nosotros aquí, a tu vida. Y bueno, a mí me pasó lo mismo y está bien que lo expliquemos porque, oye, por curiosidad, hay gente que puede acceder a él y se le puede abrir un universo nuevo y distinto, ¿no? Qué interesante esto que decías de niño, ¿no? Porque a veces es como si la semilla que somos supiera ya el árbol que va a ser, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Lo sabes siempre. Es esa intuición, ¿verdad? Desde que naces lo sabes siempre. Es esa demanda interna que sienten las personas, bueno, algunas, otras no, ¿eh? Pero esa demanda interna que tú sientes desde pequeñito, que no sabes por qué, incluso a veces te hace aparecer de cara a los demás, o porque tú también lo percibes así como un bicho raro que siente cosas raras o cosas diferentes. Es esa demanda interna que nos impulsa un poquito a los buscadores, pues a buscar ese árbol. O sea, esa semilla está en todos nosotros, y en algunas personas, pues por circunstancias de la vida, que eso es un misterio, pues empieza a germinar en nosotros y empezamos a buscar. Y en ese momento pues aparece Blay o aparece otro autor, o no sé, cada uno tiene su camino, pero Sí. en nuestro caso, en el tuyo y en el mío, pues apareció Blay por medio, y de alguna forma impulsó esa búsqueda en una orientación determinada, ¿no? Mm. Ujú. Impulsó y fundamentó, en mi caso también, ¿no? O sea, realmente te centra, ¿no? O sea, si entras en el trabajo a través de él, hay un momento en que haces el cambio, pero te centra, ¿no? Como tiene respuestas para todo, absolutamente, porque es que su obra es integral, no se le escapó nada, no se le No, escapó nada, es increíble. no tiene una riqueza de conceptos brutal, Brutal. pero todo se resume a lo mismo. Lo que él habla se resume a lo mismo, y es a lo que es el ser humano, Sí, ¿eh? O sí, sea, lo miras por aquí, lo miras por allá, porque él le gustaba mucho decir, mira, esto lo vamos a ver por aquí y ahora lo vamos a ver por allá. sí, Y ahora sí, vamos a sí, hacer esta historia, ahora vamos a ver lo otro, pero iba sí. lo mismo siempre. A mí es lo que me gusta, de verdad, o sea, es lo que me llama mucho la atención. Y es que el ser humano es un potencial ilimitado de inteligencia, de amor y energía. Ya está, ya está. Y esto que nosotros llamamos personaje, esto que llamamos ego, esto que llamamos creencias de tienes que llegar a ser, de tienes que triunfar para ser feliz, dice, esto no tiene entidad per se, no es real. O sea, esto es un agregado que se le pone al ser humano en el proceso de paternaje y maternaje, cuando se desconecta del ser que él es, y se le impone un modelo para cumplir. Esto no pertenece al ser humano. Y esto es muy novedoso en Blay, porque no está en ningún autor. Sí, Porque sí. los autores hablan del personaje como, oye, vamos a conciliarlo, vamos a tal o cual. No, no, Blay dice, no, no.
lo real es esto. Y esto es un cuento, esto es una ficción. Y como es una ficción, tal y como es una ficción, el ser humano tiene la potestad de darse cuenta de que es una ficción, de que no es real y que lo real es justamente esto. O sea, el ser, lo que yo soy. ¿Eh? Mm. Esto sintetizando, bajo Sí, mi sí, sí, sí. punto de Blay es fundamental. Eso es fundamental y además lo explicaba como diciendo, eh, es falso porque cuando aparece lo otro en tu vida, aquello se desvanece, no Exacto, tienes que hacer nada, se exacto, desvanece como falso que es, como ilusión que era, ¿no? exacto. Entonces, y lo que decías tú, él siempre sugería lo mismo, oye, no me creáis nada, ¿no? Que era una de las frases que decía, experimentalo, Exacto. constátalo, vívelo, ¿no? Él decía, yo explico mi experiencia y a través de aquí he hecho todo esto, pero todo esto, si no lo pasas a la práctica en tu vida y lo aterrizas y lo ejerces como tal, no tiene ningún sentido. Él puede explicar su despertar a millones de personas y todos se van a su casa pues tal como llegaron, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. Y por eso para mí es tan importante y yo doy gracias a Dios justamente, porque a mí me sorprendió mucho cuando Blay murió yo creo que fue en el Científico, ¿no? 85, ¿verdad? Creo que murió en los Blay desencarnó, bueno, pues desencarnó y estas cosas que pasan cuando desencarna un referente tan importante, pues todos sus alumnos salen por peteneras, ¿no? Buscando otro referente, otra tal. Y me sorprendió mucho porque cuando yo empecé a investigar sobre la obra de Blay, digo, a ver cuántos discípulos hay que sigan su obra. No hay tantos, ¿eh? ¿No hay tantos? No hay tantos como yo, o por lo menos como yo esperaba. Y tuve la suerte de coincidir justamente con Jordi Sapés y María Pilar, que fueron alumnos suyos, que en lugar de coger y salir por peteneras y decir, oye, me voy a buscar otro maestro, y dije, no, no, es que tenemos teoría y conocimiento para esta vida y para 50.000 vidas más. Digo, vamos a hacer algo con todo esto que tenemos, porque Blay sí que es verdad que lanzaba ideas, que lanzaba conceptos, pero el terreno de cómo lo llevamos a la práctica no está tan fundamentado. Y ellos tuvieron la gran idea de poner una serie de ejercicios, una serie de prácticas en los cuales la persona iba experimentando todo esto que él decía. Y para mí, cubrir ese hueco es mejorar dentro de lo posible la obra de Blay. O sea que Blay hablaba de experimentar, pero ¿y cómo experimentamos? Bueno, pues aquí tienes cómo experimentarlo, ¿no? Muy Bueno, importante. Blay siempre hablaba del centramiento, ¿no? Ese centramiento de Blay que a veces escuchas en los audios a sus alumnos que dices, y claro, Blay es que me explicaron que él en sus clases, pues sacaba el puro, o sea, él fumaba en sus clases tranquilamente. Es que realmente Imanol es el antimaestro espiritual, ¿sí o Por no? eso mola, por eso Eso mola, mola. porque yo estaba un poquito harto de muchos maestros de Claro, claro, mística y claro. barrita de incienso. Digo, Sí, no, digo, mira, hay un maestro que es una persona normal, corriente, o sea, tú te encuentras por la calle Ablay en esos momentos y pues era una persona normal y corriente. Sí que es verdad que si total. empieza a abrir y decirte, hablar y decirte cuatro frases, pues igual te caes de culo, ¿no? Pero si lo ves normalmente, pues una persona normal, o sea, no daba ningún tipo de importancia a su ¿Qué va? imagen. Es muy ¿Qué va? importante, porque nosotros en Azca, fíjate que ya estamos organizando ya el cuarto congreso, ahora vamos a Sí. organizar justamente en Barcelona el año que viene, El año que viene estáis en Barcelona, qué bien. sí, Pues habrá que vamos a ir. organizar su nacimiento, o sea, el Mm, nacimiento de Blay, cumple 100 años, es centenario. verdad. Claro, claro, claro. En todos los congresos que hemos ido organizando, que este ya es el cuarto, Mm, ponemos mucho hincapié en no dar preponderancia a la figura de Blay para no idealizarlo, sino para centrarnos en su mensaje, que es lo que él quería. Él no pretendía que lo idolatraras, sino céntrate en tu mensaje. Yo estoy señalando a la luna, no te quedes con el dedo, mira donde yo estoy señalando. Entonces, todos los congresos que hacemos siempre van basados en la obra de Blay, en la experiencia de cómo has llevado la obra de Blay a la práctica, etcétera, etcétera. Sí. interesante. ¿Cuándo lo hacéis esto, Emanuel? Pues estamos ¿A finales de año? organizándolo de cara al 2024. Vamos a hacer una serie de charlas y conferencias en diferentes sitios de Barcelona y demás. Y haremos una clausura en algún sitio así de pedigrí en Barcelona, que será gratuita para todo el público.
y un poquito es lo que te puedo decir porque lo estamos organizando Estáis todavía. ahora trabajando en ello, ¿no? Sí. Y Manuel, ¿podemos decir que el sufrimiento es una herramienta que aparece en las vidas de las personas solo hasta que dejas de necesitarlo, hasta que dejas de tener sentido? Ostras, no, no lo sé. No, a ver, el sufrimiento aparece, es que depende de lo que entendamos por sufrimiento, ¿eh? O sea, depende de lo que El entendamos. sufrimiento, pues bueno, lo podemos desgranar ahora. El sufrimiento no es el dolor, sino que es ese estirar, digamos, el dolor al máximo de lo posible, ¿no? Ahí está, porque si tú, por ejemplo, se muere o sea, tú puedes estar despierto y con conciencia de lo que tú eres y se te muere un ser querido y tú crees que no vas a sufrir. Tú vas a sentir dolor, Claro, pero a lo eso mejor es. no te recreas ni un Es- minuto más en ese Exacto, sentimiento, ¿no? exacto, eso es. Ahí está la diferencia. O sea, cuando tú te recreas en el sufrimiento, en ese, más que en el sufrimiento, en ese dolor Sí, sí, natural, porque hay un dolor natural, sí, 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 ahí es sí, cuando sí, viene el sí. sufrimiento. ¿Y quién es el que recrea ese dolor? ¿Quién es el que se monta las películas sobre el dolor? Pues El el ego, personaje. el personaje, el ser que empieza a Pero decir, porque lo necesita, Imanol, porque lo necesita, necesita quedarse ahí un ratito más. pero tú no lo necesitas, como identidad no lo Como necesitas. identidad no, pero quiero decir que si te sucede, quiero decir que hay responsabilidad ahí, claramente hay Sí, responsabilidad. y habrá gente que ante el sufrimiento pues digan, oye, sigo sufriendo, y habrá gente que diga, oye, pues mira, aquí hay algo que tengo que mirar. Yo qué sé, es que cada persona es un mundo. El sufrimiento es es una pesa más del gimnasio de la conciencia. Entonces, esa pesa, ¿cómo la coges tú? ¿Para seguir fortaleciendo el sufrimiento o para mirar qué es lo que hay detrás del sufrimiento? Eso ya depende de cada uno. ¿No? Depende de... Bueno, si sucede sufrimiento o suceda lo que suceda, lo que hay que hacer es mirarlo, no huir, evidentemente, ¿no? Suceda lo que suceda, sucede para ser visto, ¿no? Para ser Exacto. acogido, para ser abrazado, lo que sea, ¿no? Eso decía Blay, dice, mirar con interés para ver y comprender. Y eso lo puedes aplicar a todos los ámbitos de tu vida. Cuando estás sufriendo, en lugar de rechazar, que es lo que hacemos, Sí, muy bien, sí, ¿no? Rechazar, no voy a mirar para ver y comprender. Es lo que esto está significando en mi vida, ¿no? claro. Ah, son cosas que suceden, pero si tú tienes la voluntad de verlo y mirarlo con interés, de comprender, pues lo comprenderás. Pero si no, pues seguirás sufriendo. O sea, es que esto, hay una cosa, insisto, que es el sufrir natural y una cosa que es el sufrir por sufrir. Claro. Como las antiguas plañideras que iban a los funerales, ¿te acuerdas? Estas que iban a llorar para crear ambiente, ¿no? Era, En el era funeral. el, era el set que hacían cada vez que había un encuentro de estos, salían ellas como figurantes. Claro, es como si las contrataran para hacer Sí, ambiente sí, sí, funeral, sí, ¿no? Y sí. para que la gente todavía sufriera más sobre el sufrimiento, ¿no? Pues es un poco parecido. ¿Qué sentido tiene eso? Claro, claro. Es poner, El sentido que le quieras dar, pero si se perpetúa en ti, realmente tienes que encontrarle el sentido, ¿no? Si te está evidentemente, sucediendo, ¿no? Y lo contrario a esto, Imanol, es una actitud positiva, ¿no? Que nada claro, tiene que ver con tener pensamientos positivos, ¿no? ¿Cómo lo explicarías esto? no. En lo de la actitud positiva que comentaba Blay se confunde justamente con lo que tú comentas, con el pensamiento positivo, ¿no? Esto Sí, de si yo tengo un pensamiento negativo sobre cualquier cosa, pues lo voy a cambiar por un pensamiento positivo. No tiene nada que ver con lo que Blay comentaba, porque Blay decía actitud positiva, y ya partiendo de estas dos palabras, actitud viene de acto y positividad viene de positivo, que es lo que él quería recalcar. O sea, es un acto donde yo pongo algo. O sea, fíjate, desde el personaje siempre estamos esperando que los demás nos quieran, que los demás nos estimen, que los demás nos den. Entonces, el salto cualitativo dentro del proceso del ser humano es que llega un momento en el que tú ya no estás esperando que los demás te den porque tú ya eres. O sea, tú ya no necesitas que los demás ni te den reconocimiento, ni te den estima, ni nada por el estilo. O sea, si tú ya te reconoces en tu ser, si tú ya te reconoces en esa capacidad de ver, amar y hacer, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues esto que yo soy lo voy a poner en la existencia. ¿Y para qué lo pongo? Pues como decía antes, para conocer lo que desconozco, para amar lo que rechazo y para transformar la realidad en algo mejor. O sea,
ahí es donde yo estoy poniendo lo que Dios, que hablábamos antes, o el ser, deposita en mí para mejorar la realidad que me encuentro. Esa es la actitud positiva que se dice de corrido, pero que tiene un trabajo en el ser humano interesante. Profundo. Ujú. Ahí es cuando se produce ese gozo, porque el gozo es justamente lo que hablábamos antes, ¿eh? Poner esto al servicio. Ujú. Ya está, ahí se produce una felicidad absoluta. Si yo pongo algo que viene de un nivel superior, que es de Dios, y que me atraviesa y lo pongo al servicio de la asistencia para mejorarla, ¿qué más quiero? Exacto, porque si hicieras lo que decíamos de los pensamientos positivos, estarías reforzando el ego, ¿no? Estarías, Sí, claro, y eso ese bucle. eso no es trabajo, eso es un parche o eso es un trabajo a corto plazo, ¿no? Bueno, es lo de estas terapias así como tipo Walt Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, piensa que eres una persona feliz y tal, y te pones frases en el frigorífico, soy feliz, soy feliz, soy feliz, te las repites todos los días. Y bueno, pues Exacto. igual tienen su, lo que sé, pero no, no va por aquí el asunto, No va no va por aquí, no va por aquí. por otra No es cosa. eso, no es eso. Imanol, ¿qué puede aportar el yoga a la vida de las personas? Pues Ya el sé que yoga, es una pregunta muy amplia, ¿eh? Porque sí, depende del interés que tú tengas, eso va a definir tu experiencia con el yoga, está claro, ¿no? claro, claro, el yoga puede aportar a las personas condición física, puede aportar tranquilidad, puede aportar serenidad, puede aportar ese punto de quietud a la hora de vivir, que es lo que la gente busca generalmente, y el yoga te puede aportar esa conciencia de lo que yo soy. Porque el yoga, si lo coges en su significado literal, el yoga es la unión consciente con la esencia de uno mismo. Tú cuando haces una asana, cuando haces una postura, esto evidentemente tiene que ver mucho con el profesor y su concepción del yoga, ¿eh? Pero cuando tú vas a hacer una sana y levantas un brazo o levantas una pierna, hay dos opciones. Levantar una pierna para tener una mejor condición física o para buscar una relajación, o puedes levantar una pierna con la conciencia, y Blay era muy yogi, ¿eh? Con la Sí. conciencia de que yo soy el que está levantando la pierna. O sea, esa conciencia de que yo soy el que está levantando la ¿Cómo pierna lo cambia todo, ¿no? cambia todo, absolutamente todo. Entonces, desgraciadamente en el yoga, pues como está tan de moda, pues hay Sí. mucho postureo, y se va perdiendo un poquito la esencia de lo que es el yoga, que es justamente esta, que es lo que comentaba Patanjali en sus sutras, que vienen de la antigüedad, y que él decía que cuando cesan las modificaciones mentales, él lo decía así en uno de sus sutras, cuando Mm. cesan las modificaciones mentales, que es el pensamiento tal y cual, el yoga se conoce tal y como es. Para eso se inventó el yoga, ni más ni menos, para conocerte tal y como eres, como Y otra. a callar ese narrador, ¿no? Claro, Que está todo el día explicándote la vida, ¿no? sí, Eh, y Manuel, el concepto que decíamos de personaje de Bly, para mí, yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí es como la estrategia, ¿no? Realmente en mayúsculas, ¿no? Es el convertir todo tú en una estrategia para conseguir algo que deseas porque te sientes carente, ¿no? Porque sientes esa carencia, ¿no? Y el despertar justamente es eso, ¿no? La plenitud consciente de sentir que no te falta nada, que era una ilusión, ¿no? Lo de la carencia, ¿no? ¿Con qué profundidad y con qué plenitud explicó Blay el concepto de personaje, ¿no? Y cómo liberarse de él. Sí, por supuesto desde el amor, pero también, como decías, el personaje espiritual. Ese es otro disfraz que te está esperando en la siguiente etapa, ¿eh? Y hay que saberlo detectar, ¿no? y es de los más peligrosos. Es de los más peligrosos, sí. Porque bueno, uno con un personaje, entre comillas, de andar por casa, pues bueno, va con sus problemas y tal. Sí. Cuando uno se monta con su personaje espiritual y se monta en esa parafernalia de yo soy una persona de paz y yo soy una persona tal y cual, pues ya no solo tiene un perjuicio hacia sí mismo, porque lo tiene, porque está muy separado de su esencia, utilizando la espiritualidad para tal, sino que también puede confundir a las personas que tiene a su alrededor, sobre todo Claro. si es una persona que tiene cierto poder y demás, ¿no? Pero fíjate que el concepto del personaje que comentaba Blay se Mm. basa en dos ideas que tú sabrás muy bien, que es el yo idea y el yo ideal.
¿Ves? El yo ideal y el yo ideal. El yo ideal es como no debes ser. Y el yo ideal es como tienes que llegar a ser. Entonces, el fundamento del personaje se basa en estas dos premisas. Tengo que ocultar lo que yo no debo ser. ¿Mm? Y no quiero mostrar. Exacto. Y tengo que llegar a ser como, pues como yo tengo que llegar a ser para que me quieran y me estiman. Ese es el fundamento. Y Blay decía, dice, esto es una parida mental, porque ni una idea ni la otra son reales. O sea, el personaje no se supera, el personaje no se concilia, el personaje no se trabaja, el personaje no se soluciona. El personaje desaparece cuando te das cuenta de que es irreal. Y para darte cuenta de que es irreal, tienes que despertar. Tienes que darte cuenta de que yo soy una identidad per se. Y cuando tú estás en esa identidad per se, cuando te vives como inteligencia, como amor y como energía, pues el personaje desaparece, como tú bien has dicho, se volatiliza, porque Sí, no es sí, real. sí, 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 sí. Sí, porque nunca, diría, nunca ha estado ahí, ¿no? Dirías que nunca. Está, bueno, está, pero es como cuando uno se pone a soñar que te están atracando en, yo qué sé, o que te están intentando asesinar, ¿no? Lo vives como algo real. O sea, tú vives Exacto. las puñaladas, vives que te están intentando asesinar y para ti es real. O sea, para ti es real, pero cuando te despiertas a la mañana siguiente, ¿qué sensación tienes? De alivio, de hostia, menos mal que era una pesadilla. Pues esa es la sensación que tiene una persona Esa cuando es la despierta. sensación, ¿no? ¿Vale? Esa ahí no es otra. ¿Tú cómo te explicas, Emanuel, lo de que es natural, evidentemente, despertar, porque la vida te lleva a ello, ¿no? Y sin conocer a Blay, sin leerte ni un solo libro, la propia vida ya te va llevando al siguiente nivel, ¿no? Quiero decirte que es natural, despiertas porque es natural, pero no despertar también es natural. Muchas veces no sucede. Sí, sí, efectivamente. No, no se supone el concepto natural a no despertar o el Bueno, concepto natural a despertar son cosas que suceden, son sin duda. cosas que suceden, o sea, tan natural es despertar, podemos decirlo así, ¿no? Tan natural es despertar No, como no despertar. no, lo natural es ser uno mismo y lo artificial es estar dormido. Ya está, o sea, no podemos ponerle la etiqueta de natural a estar dormido porque no es lo consustancial al ser humano. O sea, lo consustancial al ser humano es ser uno mismo y lo artificial es dormirse. ¿Cuándo te duermes? Bueno, pues cuando te desconectan cuando eres pequeñito, o sea, cuando ya empiezan a decirte es que tienes que ser bueno, que tienes que ayudar a tus hermanos, es que no puedes ser irresponsable, es que tienes... Ahí es cuando te duermes. La pregunta sería, no que dormirse sea natural o no, ¿podemos evitar esa desconexión en el niño? Pues sí, sí que se puede evitar. Si los padres están conscientes y despiertos y acompañan al niño en la asistencia, sin que se desconecte, se puede evitar. Y de esa manera, pues todo será natural. ¿Que queda Eh, trabajo por hacer? Pues seguro que sí. Seguro, pero tiene ese punto dramático, ¿no? Esta situación con el niño, ¿no? Porque justamente las personas que más amas, tus familiares más cercanos, son los que te acercan el virus, digamos, de la sociedad, ¿no? Lo que te va a desempoderar son los que te lo traen, ¿no? Realmente. Y a su, Eh, y a su vez se lo trajeron sus padres y sus abuelos. por supuesto, Pero, por supuesto. pero está en nuestra voluntad que si tú tienes una demanda interna, cortar la cadena. Mm. Y la puedes cortar, es Que factible. acabe en ti, que acabe en ti. Claro. Si tú cortas tu cadena, tu identificación con el personaje, cortas la cadena y la identificación con tus hijos y con tus nietos. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, queremos hacer personas y generaciones más responsables, yo qué sé, con el medio ambiente, con los problemas globales y demás, cortemos la cadena. O sea, está en nuestra mano. No echemos la culpa a las organizaciones de la ONU y tal y cual, que la tienen, ¿eh? ¿Qué es lo que estás haciendo tú por mejorar el planeta, por mejorar la humanidad, por mejorar nuestra condición de vida? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Mm? Pregúntate eso. Exacto, esa es la pregunta, ¿no? Porque tú como causa, digamos, tú como causa, ¿no? Lo que Exacto. decías antes, ¿no? Es de dentro hacia afuera, es de dentro hacia afuera, ¿no? Exacto.
Entonces, Imanol, todos tenemos la inquietud de saber quiénes somos. No, Yo diría que sí, yo diría que sí. Lo que pasa es que hay personas que lo buscan en un lugar donde no está y hay personas que parece que busquen la anestesia en vez de encontrar otra cosa, ¿no? Pero todo el mundo está buscando, ¿no? ¿Tú por qué dices que no? te lo compro, ¿Tú es por verdad. qué dices que no? ¿Pero por qué dices que no tú? No, porque me va a ser una respuesta automática. Te ha salido automático, pero que has Pero pensado algo. tienes mucha razón. Todo el mundo está intentando buscar ese anhelo de ser, esa felicidad y esa plenitud. Lo que pasa que hay personas que lo buscan en un sitio que no es el adecuado y hay personas pues, que intentamos buscarlo dentro de nosotros, es verdad. O sea, esa es una inquietud del ser Sí. humano y además que se va reproduciendo a lo largo de la historia. O sea, no es que sea una Mm. cosa de nuestra época, sino a lo largo de toda la historia de los filósofos se va buscando esa conexión con esa parte divina que hay en el ser humano. Sí, es verdad. Y hay gente que está despistada porque no les ha sonado el despertador biológico, existencial, por la razón que sea, y se pueden pegar toda una vida pensando lo que le dicen que tiene que pensar, sintiendo lo que le dicen que tiene que sentir y haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Es verdad, es así. Hay gente que vive, o sea, nace y muere así, pero eso no quiere decir que no tengan esa inquietud. Lo que pasa es que no han sabido canalizarla de alguna forma adecuada, es verdad. Y parece hasta que buscan anestesias para tapar Sí, ese dolor y también es una búsqueda, ¿no? Hay que verlo así, ¿no? De alguna manera. puede ser, puede ser. Puede ser que a veces, sin saberlo De siquiera, forma inconsciente, por supuesto. el sufrimiento sea tan grande que se anestesien para de alguna forma no sentir ese sufrimiento, porque hay un sufrimiento inherente. Hablábamos antes del sufrimiento, pero no hay mayor sufrimiento eh, que esa separación que hay entre lo que yo soy ¿eh? y este vivir en un mundo tan, bueno, pues tan basado en las formas y en el parecer, en el tener que llegar a ser una forma determinada. Eso produce un sufrimiento brutal, es verdad. Cuando te vas acercando, ese sufrimiento, pues de alguna forma se va calmando, pero hay en personas, pues mira, que no es el Que no caso. sucede. Cómo te lo explicas, Emanuel, que esto no suceda? Es que no suceda el... Es una gracia, digamos? O sea, realmente no lo No puedes lo decir. sé, ¿No? no lo sé. Yo pregunté, ¿Cómo te lo explicas? no sé, yo creo que Lo forma dejas en parte el del misterio. yo qué sé. Yo se lo pregunté una vez a un maestro yogi, porque yo le pregunté esta pregunta que me Mm, llevaba en la cabeza. Y ¿por qué hay sí. personas que tenemos esta necesidad de esta inquietud y hay personas que no? Y me mira así y me dice, medita, medita y medita. Digo, coño, pues ya voy a meditar, pero no se me ha solucionado la pregunta, no lo sé. Hay muchas teorías al respecto, pero yo prefiero dejarlo en el misterio de la vida, ya está. Sí. Es igual, porque al final todos vamos al mismo lado. Es verdad, es verdad, es verdad. Es igual, es igual. La verdad es que tarde o temprano todos vamos a estar ahí, ¿no? Porque es la única verdad, ¿no? Exacto. La demanda de felicidad, ese deseo permanente de buscarla, de encontrarla, de serla, no es otra cosa que la constatación de que está en nosotros, ¿no? Ah, Que vive en mí, ¿no? Si no, ¿cómo podría yo ni siquiera concebirla, ¿no? exacto. Y ahí Blay decía una frase maravillosa que decía, sufrimos porque somos felices. Sí, 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 sí. Y Es también una decía, maravilla. y también decía una frase muy chula respecto de todo esto, que decía que el hombre hace tanto esfuerzo por ser infeliz que va y lo consigue. O sea, que Se también tiene su tela. empeñan tanto, ¿no? Claro, la felicidad es algo innato que está en el ser humano. Entonces nosotros cuando la buscamos fuera, bueno, pues fíjate, tú la buscas fuera y la buscas fuera, pues yo qué sé, las relaciones con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo y demás, y vas teniendo como unos efluvios de lo que es la felicidad, y entonces tú la vas identificando con lo que hay fuera, pero resulta que se va pasando un poquito y vas buscando otras cosas para que esa felicidad vaya así aumentando, porque siempre la tienes referenciada en lo de fuera, ¿no? Llega un momento en el que dices, oye, esto, por aquí no van los asuntos, ¿no? No, por aquí no van los tiros. Y cuando ya vuelves la vista hacia tu interior,
pues te das cuenta que la felicidad siempre ha estado en ti. O sea, que no depende de lo externo, que no depende de que tengas un mal día o un buen día, que no depende de que sea lunes, martes, viernes o jueves, que siempre está en ti, porque Exacto. es algo inherente al ser humano, forma parte del ser humano. O sea que lo buscamos fuera. Entonces, hay gente que se pierde buscándola afuera y hay personas que vuelven la mirada hacia donde está, hacia el interior del ser humano. Claro, porque es que realmente es así, si no, es que no podrías ni concebirlo, ¿no? Tienes que darte cuenta de esto, de decir, es que no entraría en tu campo No, de visión ni siquiera, ¿no? Blay decía, dice, si tú ves la felicidad fuera, es porque previamente está en ti. Porque si no estuviera en ti, ni la verías. O sea, si tú ves algo fuera y lo reconoces fuera, es porque previamente está en ti. Porque si no está en Exacto, ti, pasaría desapercibido. ¿Eh? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, tanto para esos aspectos que nosotros resulta que rechazamos de los demás, que miremoslos también, como para esa parte de felicidad que ves en cualquier cosa. exacto. Está en ti, porque si no está en ti no la podrías ver fuera. Y otra cosa que decía en relación a esto, Imanol, es si sientes ese anhelo de algo más, ese anhelo de lo superior, es que puedes acceder a ello. Claro, Por- claro, quiero decir que desde un nivel de conciencia tú no puedes, él decía, ¿no? Creo, desde un nivel de conciencia tú no puedes ir al siguiente. Es el siguiente que te envía el cable, como si dijéramos, ¿no? Quiero decir que una vez tú sientes ese anhelo que te llega del nivel superior, tienes que ir tirando, ¿no? Del cable hasta llegar a él, ¿no? Pero quiero decir que ya es un pero indicativo de que es factible en ti, ¿no? sí, pero tienes que ir tirando, es Sí, verdad, sí, ¿eh? Tienes que ir tirando. sí, 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 sí. Se te pide algo, algo se te Sí, pide. es que tú cuando estás transitando un nivel de conciencia determinado, por ejemplo el del despertar, tú vas despertando, vas viviendo esa noción de identidad en ti, en tu vida cotidiana, y llega un momento en el que tú ves como si te pegaras de bruces contra una pared, ¿sabes? Tú sabes que hay algo detrás de esa pared, pero no puedes atravesarla, y ahí es donde ese cable que tú dices del nivel superior de conciencia va tirando, y ahí se produce un salto de conciencia. Salto de conciencia en la medida que tú ves que esa identidad ya no es algo individual, sino que es parte de un colectivo, etcétera, etcétera. O sea, siempre que hay un salto de conciencia de un lado a otro, se produce esa sensación de pegarte contra una pared y es muy interesante esto que dices, ¿eh? Y de un cable que te tiran para que remontes, pero siempre hay como un proceso no, no sé si de crisis, que se podría decir crisis, pero un proceso de salto de un lado a otro. Es Es verdad. verdad. Sí, sí. Y ese salto, claro, es vértigo, ¿no? Sí, totalmente. Claro, es Da que, vértigo. Pero llega un momento, llega un momento en el que uno se acostumbra al vértigo, ¿sabes? Porque dices, mira, pues bueno, te pierdes, el te primer pierdes salto da vértigo, porque da vértigo. Mm, El segundo también, y el tercero dice, pues bueno, pues no sé, pues esto es como cuando sale un, yo que sé, un artista a dar un concierto, la primera vez te resulta muy, pues luego ya te vas acostumbrando, y dices, pues bueno, pues esto exacto. forma parte del proceso, Forma parte, forma y lo parte. asumes como tal. Ujú, ujú, ujú. Solamente que hay que, como decíamos antes, encontrar ese fundamento, ¿no? Decía Blay, tienes que asentarte en ese nuevo nivel de conciencia porque tu centro ha cambiado, tu vida va a cambiar totalmente, pero tienes que sentirte, tienes que sentir esa comodidad Ah, ¿no? Quiero decir, del nuevo nivel tienes que asentarte ahí, ¿no? exacto. Que eso también es un trabajo, eso también es un Sí, trabajo, sí, sí, ¿eh? sí, totalmente. O sea, tú saltas de un nivel de conciencia a otro y es como cuando pasas, yo qué sé, de un país que ya conoces a un país que es totalmente desconocido. Claro, claro, Entonces tienes que trabajar en ese país, conocer sus diferentes costumbres y demás y manejarte en ese país. Y cuando ya lo conoces, pues resulta que tienes que saltar a otro. Pero no puedes saltar sin conocer lo que hay dentro de ese plano. Es imposible. O sea, tienes que conocer muy bien lo que hay en ese plano para que llegue un momento en el que se produzca. Y fíjate que no es algo que tú busques. Yo creo que se produce de una forma natural el dar un salto al siguiente plano. ¿Mm? Por eso que tú comentabas muy bien de que te tiran. exacto. Porque es integrativo, porque integras el nivel, no se descarta nada aquí. O sea, Claro,
se claro, integra, ¿no? Pasas al siguiente nivel exacto. integrando el anterior, si no es Eso es, imposible, ¿no? eso es, eso Es es. así, es así, es así. Y Manuel, que estamos acabando, para acabar, a mí me gustaría, ¿qué es para ti la esperanza? Es la esperanza. Es buena pregunta esa, ¿eh? Es buena pregunta. Yo para mí la esperanza es seguir intentando ser yo. Es intentando ser yo e intentando vivir acorde a lo que yo soy. Esa es la esperanza. Porque cada vez que das un pasito más en esa dirección, hay un halo más de esperanza. Y cada vez que te separas un poco más o te separas por circunstancias, porque todos nos perdemos en el camino, se produce esa sensación de desesperanza que justamente es la que me vuelve otra vez a la esperanza, ¿no? Ese continuar caminando en busca de lo que yo soy, con sus dificultades, sus problemas y demás, es lo que me da mi esperanza, sin lugar a dudas, sí. Pero no, yo te lo pregunto porque hace unos días que pensaba sobre esto y tengo un conflicto con la palabra esperanza muy grande porque es que esperanza viene del verbo esperar, ¿no? Bueno, No, bueno, claro, no, pero y eso te saca del momento presente, pero de golpe, ¿no? O sea, realmente la esperanza es una idealización, ¿no? si lo miras por ahí, seguro que sí, es verdad. No, pero que yo lo he estado, no, estoy en este tema y estaba pensando, es que realmente, o sea, es una estrategia del ego tal, lo de la esperanza, ¿no? Lo de hoy no va a ser y lo enfocas en ese pasado o en ese futuro que no existen, ¿no? Es cierto, si lo miras por ese lado, es verdad que la palabra esperanza viene justamente de esperar, Del verbo esperar, claro. y uno cuando es uno no espera nada, no espera Exacto, absolutamente nada, no exacto. esperas ni siquiera autorrealizarte, ¿sabes? No, Ni siquiera autorrealizarte. no esperas nada, es un despojo. O sea, Sí. empiezas a despojar de todo. O sea, nosotros hacemos unos retiros en un monasterio en Oseira, y ¿Mm? un monje cisterciense que nos habló hace unos tiempos sobre justamente el despojo. Él decía que justamente en el despojo del ser humano, o sea, cuando ya no tienes absolutamente nada, es cuando se produce esa rendición a lo absoluto, ¿no? Entonces, no es una cuestión de esperanza, sino es una cuestión de ir em, soltando, Desprendiéndote. desprendiéndose. Es verdad, tienes toda la razón. Mm, Toda la mm, razón. mm, mm, Sí que mm. es verdad, por eso te lo comentaba, que en el momento que tú te vas desprendiendo, es como que igual no sería la palabra adecuada, pero sí que te da como una especie de vidilla o de entusiasmo o Bueno, de porque ganas de seguir caminando, eso es le verdad. podemos llamar, pues a lo mejor yo le llamo fe ya. Que, que aquí cada Está uno muy bien. dice sus conceptos. No, pero quiero decir que esperanza, como visualizo tanto esa espera allí, ya no me sirve, ¿no? Ya no me sirve, ¿no? Me saca del momento presente, entonces eso te quita todo el poder. Si te saca del Sí, momento presente, ya te quita todo el poder y no tiene ningún sentido estar ahí. no, y te puedes morir esperando, ¿sabes? Esperando ser feliz, esperando tener unos hijos, esperando que se Exacto. vayan de casa, esperando jubilarte, esperando que cuando tenga los 50 ya me pondré a meditar, esperando Claro. y te mueres esperando, que eso es muy triste. Es tristísimo, eso es tristísimo, sí, sí, no, es que hay que darse cuenta de las estrategias que tiene el ego, que son múltiples, diversas y muy civilinas algunas, ¿no? Quiero decirte que hay que darse cuenta de ello Y porque hace falta un trabajo metódico, ¿eh? Nosotros sí, tenemos un trabajo metódico donde tú coges al personaje y eh, vas mirando el mecanismo como si fuera el mecanismo de una batidora, en el sentido que tú ves, como si eh, estuvieras en un laboratorio, ¿no? igual, Qué yo bueno. diría por aquí, las creencias por aquí, o sea, lo vas viendo como tal, y entonces la persona cuando lo ve, cuando se da cuenta de cómo es el mecanismo, y cuando tú lo ves, eso te faculta para que cuando alguna vez salte lo puedas cortocircuitar. ¿Mm? Ujú, ujú. Muchas gracias, Imanol. Vamos a acabar con una frase de Antonio Blay que me encanta, que es: esto es tan extraordinario que hablar de otra cosa no tiene ningún sentido. Así es, ¿no? Así es. Muchas gracias. A ti, María, un Que vaya placer. muy bien. Gracias.